Vamos a tocar un tema que la vez pasada mencioné, tal vez algún versículo, pero quiero tocar este tema. La vez pasada tocamos... ¿Alguien se recuerda el tema de la vez pasada? Yo conozco sobra. Así que existe. Yo conozco tus obras. ¿Y se acuerdan que leíamos otro versículo? Y hoy quiero tocar ese versículo, que es el complemento de esas 7 epístolas que escribió Juan a la iglesia, o más bien a las 7 iglesias en Asia Menor en aquellos tiempos, cuando el Señor Jesucristo le reveló todo esto. Y hoy quiero tocar este punto, que para mí es un punto muy importante y creo que para ti también lo va a ser. ¿Amén? Así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Cuando estén ahí como reverencia se ponen sobre sus pies para escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Cuando estén ahí pueden decir amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Están ahí todos? Ok. Les voy a dar lectura yo, tú me sigues con tu vista. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Y por penúltimo, vamos a leer el versículo 12 del capítulo 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, una vez más en esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te bendecimos, Dios mío, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso. Te pido en el nombre de Jesús que agregues bendición a esta palabra, Señor, y que bendigas la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que podamos atesorar estas palabras, Dios mío, en nuestros corazones, y podamos, Dios mío, reflexionar acerca de lo que nos quieres decir en esta tarde. Tu palabra dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos, Dios mío, saber qué mensaje traes para nosotros en esta tarde, así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, por favor. Gloria al Señor. Creo que ya ni necesito decirte cuál es el nombre del tema. El nombre del tema es al que venciere. Cuando pronunciamos esta palabra, al que venciere, ¿qué se te viene a la cabeza? A mí, en lo personal, cuando dice salió vencedor, o simplemente al pensar en salió venciendo, yo me imagino una de dos: o puede ser una gran batalla, una pelea en la cual alguien se encuentra y de repente sale y dice salió vencedor. Me imagino las peleas de box, cuando de repente solamente a uno le levantan la mano porque salió vencedor.
Me imagino tal vez a un corredor en una cancha, corriendo en una competencia, y solamente es uno el que le levanta la mano porque salió vencedor. Y el Señor Jesucristo hace referencia a cada cristiano, a cada uno de nosotros, como si fuésemos soldados, como si fuésemos soldados de Jesucristo. En cada epístola que tenemos en este mensaje a las 7 iglesias, Jesús hace una promesa, pero la promesa no es para todos. ¿Para quién es la promesa? Para los que vencieren. No es para todos aquellos que se hacen llamar cristianos, no. Dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y a todos aquellos que llama vencedores le da una promesa. Jesús promete a las iglesias cosas muy grandes, cosas muy preciosas. Uno, dice que vamos a comer del árbol de la vida. Dice que nos va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nuevo nombre escrito. Dice que va a poner su nombre sobre nosotros y el nombre de su ciudad sobre nosotros. Y hace promesas maravillosas el Señor Jesucristo y dice, los voy a hacer columnas en mi templo. Van a entrar en mi templo y ustedes van a juzgar a las naciones. Son promesas que el Señor Jesucristo hace, pero cada promesa es diferente. Cada promesa está llena de consolación, pero cada una de estas promesas no va dirigido a cualquier persona, solamente va dirigida a los que vencieren, a los cristianos genuinos, verdaderos, nacidos de nuevo. Porque no todos van a vencer, no todos los que están en una iglesia van a vencer, no todos los que hacen llamar cristianos van a vencer, porque no todos son nacidos de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los que son nacidos de Dios? Los verdaderos cristianos, los cristianos genuinos, los cristianos que verdaderamente tienen un nuevo corazón. Esta promesa que hace, amados hermanos, es una promesa diferente a cada uno de los cristianos, pero siempre es la misma, siempre es al que venciere. Y esto nos debe de llenar a nosotros, amados hermanos, de esperanza, de saber que no estamos peleando en vano, de que no somos cristianos nada más por ser cristianos, sino que vamos a recibir una recompensa. Cada cristiano es un soldado de Jesucristo. Si tú eres cristiano y me dices, yo no soy soldado de Jesucristo, entonces no eres un cristiano. Por tu bautismo, cuando tú bajaste a las aguas, tú hiciste un compromiso, hiciste un pacto con el Señor. A lo mejor muchos ya lo rompieron. Pero en ese momento tú diste testimonio público de qué es lo que eras a partir de ese momento. Cuando bajaste, dijiste y confesaste que Jesucristo era tu Señor, que te habías arrepentido de tus pecados, que a partir de ese momento tú ibas a servir al Señor y que estabas contento y gozoso porque estabas dando el primer paso de obediencia que Dios te estaba demandando, y que ahora a partir de ese momento cada hombre y cada mujer que se bautizó y que se hace llamar cristiano estaba diciendo, a partir de ahora tengo una batalla, tengo una guerra, tengo una lucha con la cual voy a pelear todos los días hasta el momento que yo parta de este mundo, y voy a pelear contra el pecado, voy a pelear contra el mundo y voy a pelear contra Satanás. ¿Es lo que tú dijiste? Si no lo entendiste de esa manera, entonces no has entendido el Evangelio. El hombre que no hace su compromiso, que no cumple su compromiso, está rompiendo su pacto con el Señor. Te pregunto, ¿tú has rompido ese pacto? ¿O tú si estás luchando contra todas estas cosas? El que no cumple este compromiso es un moroso espiritual. Tiene una deuda. ¿Por qué? Porque no cumple los compromisos que le corresponden. Si tú eres cristiano, no tienes derecho solamente a permanecer sentado en una silla y pensar que eres cristiano, sino que tu responsabilidad es luchar contra tu pecado, contra el mundo y contra Satanás. Si no lo estás haciendo, amado hermano, déjame decirte que has roto tu compromiso. Ahora, el cristiano que rompe su compromiso prácticamente está renunciando al cristianismo. Puedes venir a la iglesia, tener una Biblia grande, pero si tú no estás peleando contra estas cosas como soldado de Jesucristo, literalmente tú estás diciendo, yo no soy cristiano. Pero déjame decirte algo, el simple hecho de entrar a una congregación, a una iglesia, traer una Biblia, y a pesar de que no estés cumpliendo como cristiano, la gente dice, mira, ahí va uno que es cristiano. Y tal vez te piensan que eres un soldado de Jesucristo, y a pesar de eso a lo mejor tú no lo seas. El simple hecho de verte entrar aquí, dicen, ay, viene, ay, ya, mira, ve, Dulce, ella es cristiana, ella es una soldado de Jesucristo. ¿Cómo, hermana? Me la prestaron, no es mía.
Todos ustedes, desde el momento que entran en una congregación, es un testimonio público de a quién ustedes sirven. Es por eso que cuando la gente te mira con una Biblia caminar por la calle, cuando te miran entrar en una iglesia, cuando te miran vestir tal vez de alguna manera diferente, allá afuera dicen, wow, ellos son cristianos, son soldados de Jesucristo. Ahora, el Señor provee de una armadura para cada uno de aquellos que se hacen llamar cristianos. Y esa armadura no es para que la tengas de adorno. ¿Para qué se pone una armadura a un luchador, hermanos? Porque va a pelear. Porque va a pelear, necesita defenderse. En el tiempo antiguo, cuando salían a la batalla, no era como ahorita, pero aún ahorita, un militar cuando va a enfrentarse a algún malo o en un enfrentamiento, ¿tú crees que salen sin nada? Van bien armados, van bien cubiertos, llevan, ¿cómo se llama? Chaleco, llevan su casco, porque saben que se van a enfrentar en una batalla, y es una batalla sangrienta. Ellos usan todo lo que el ejército les da, ¿para qué? Para salvar su vida. Pues déjame decirte que como soldados de Jesucristo, el Señor Jesucristo ha dejado una armadura para cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Pablo dice a los Efesios, tomad toda la armadura, no dice solamente una parte, no dice solamente ponte el casco, no. En una batalla te puedo asegurar que solamente una persona que está mal de sus facultades mentales, que no tiene conciencia del peligro que es una batalla allá afuera, se atrevería a pasar en medio de una balacera mientras todos están tirando, caminando como si nada estuviera pasando y pararse como si nada. No, una persona diligente tendría que armarse porque sabe que puede perder la vida. Cada cristiano, cada creyente genuino, si verdaderamente es cristiano, tiene que darle importancia a lo que Pablo dice. Dulce, ponte la armadura. Ana Laura, ponte la armadura para que podáis estar firmes en el día malo contra las acechanzas del enemigo, porque va a tirarte dardos encendidos y su blanco perfecto es el corazón del cristiano. Quiere causar daño a los cristianos. Y es por eso que Pablo dice a cada cristiano profesante, tienes que ponerte la armadura. ¿Quién es el líder de los cristianos? Jesús. ¿Cómo? Jesús. Es el mejor de los líderes. Pablo da cosas importantes en la Escritura y te está diciendo, el mejor de los líderes, Jesús, es el capitán de nuestra salvación. ¿Quién es nuestro capitán? Jesucristo, y por medio del cual somos más que vencedores. ¿Y cómo dice Apocalipsis? Al que venciere. ¿Y cómo dice? Por favor, Karina, tú me vas a apoyar hoy, no vinieron las escribistas. Me vas a leer Romanos capítulo 8, versículo 37 en voz alta, por favor. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos más que qué? Y al que venciere, ¿qué le va a hacer el Señor? Le va a dar premios, lo va a premiar. Y el apóstol Pablo, antes de que tú empieces a pelear, antes de que empieces a guerrear, él ya dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el que nos amó es Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores. También dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Él nos ha dado las mejores provisiones. Es el pan de vida y es el agua de vida, como dice San Juan, capítulo 6, versículo 35. Es Jesús mismo, amados hermanos, el que nos dota. Es Jesús mismo el que nos viste, el que nos calza, el que nos alimenta, el que nos da lo necesario para poder sobrevivir. Ahora, también habla acerca de un pago. Todos nosotros no estamos trabajando de a gratis, hermanos. Vamos a recibir un pago de parte del Señor. Por favor, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, habla de un eterno peso de gloria para todos aquellos que son cristianos, genuinos y verdaderos. ¿Sí? Sí, 4.17, 2 Corintios 4.17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un eterno peso de gloria. Cada creyente, miren hermanos, yo sé que muchos cristianos o muchas personas más bien le tienen miedo a la muerte. Cuando se empieza a acercar la muerte, cuando te miras en ese momento, muchos tienen temor. Pero dice el apóstol Pablo, no tengas temor. Hay un gran peso de gloria sobre tu vida. Lo único que la muerte puede hacer en la vida de un soldado de Jesucristo es entregarlo en las manos de su amante Salvador. De ahí para allá no puede hacer nada. Vamos a tocar el punto número 1 en esta tarde. El creyente auténtico no solo es un soldado,
sino un soldado victorioso. ¿Qué está diciendo, hermano Ricardo? Sí, tenemos una batalla, vamos a pelear muchas batallas, estamos en una guerra, pero la Biblia ya dice que tú y yo somos más que vencedores, es decir, cada soldado de Jesucristo es un soldado vencedor. Los soldados allá afuera, cuando van a salir a una pelea, ellos van pensando a ver si ganan la guerra. Ellos van pensando a ver si ganan un enfrentamiento. Pero Jesús, por medio de la palabra y por medio de las palabras del apóstol Pablo, dice: ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los llamó. Es algo seguro. Dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Somos más que vencedores, vencemos al mundo. ¿Por qué? Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y esta es nuestra fe. ¿En quién? Nuestra esperanza en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Es por eso que cuando alguien ocupa uno de estos versículos que te estoy mencionando, donde dice: y al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza para el pueblo de Dios, para hombres y mujeres cristianos, genuinos y verdaderos, sino que es una promesa que Dios está diciendo. Ustedes son más que vencedores. Solamente los que han nacido verdaderamente de la palabra y del Espíritu son los que van a aparecer allí en Apocalipsis. Son más que vencedores. Al que venciere. ¿Y quiénes van a vencer? Los que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y tú ya naciste de Dios, entonces, hermano, no tienes excusa alguna. Si eres un soldado de Jesucristo, no tienes excusa alguna. Tienes que ser más que vencedor. Amado hermano, el creyente auténtico no solamente profesa luchar de lado a lado con nuestro Señor Jesucristo contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, sino que realmente está luchando. A lo mejor hermano José Ángel dirá: bueno, yo soy cristiano. Ok, hermano José Ángel es cristiano, muéstremelo. ¿Cómo? Quiero ver cómo es su lucha. Deben estar batallando ¿contra qué? Contra su carne, contra el mundo y contra el diablo. No, hermano, es que se me da miedo ese diablo, ya ve que está bien feo, es malvado, dice que anda como león rugiente. No, él me da miedo. No, hermano, no hay cristiano en el ejército de Cristo que sea un cobarde. No existe dentro del ejército del Señor. Existen soldados victoriosos, valientes, que han entendido qué es lo que Cristo Jesús ha hecho con ellos. Aquí está la gran característica que distingue al cristiano auténtico. ¿Cuál es esa característica? Algunos quizás solamente les gusta el hecho de ser contados en el ejército de Cristo. Muchos dicen: yo soy soldado de Jesucristo. Otros pueden tener buenos deseos, buenos anhelos de lograr la corona de gloria. Es bonito decir: me está reservada la corona de gloria. Es bonito decir: estoy corriendo la carrera, pero en realidad no lo están haciendo. Solamente aparentan, solamente son palabras, pero no tienen una batalla, no se ve nada de ellos en su vida. Pero es cristiano solamente aquel hermano auténtico cristiano, el que le hace frente a los enemigos de su alma. ¿Cuáles son los enemigos de tu alma, hermano? Fátima, ¿cuáles son los enemigos de tu alma? ¿Cuáles son los enemigos de tu alma, Fátima? Karina, ¿cuáles son los enemigos de tu alma? Lo acabo de decir: tu carne, el mundo y el diablo. Esos son los enemigos de tu alma. Quien realmente lucha contra ellos y los vence, escúchame bien, no se trata solamente de pelear de vez en cuando, no. El que lucha de verdad contra estos enemigos del alma y los vence, ese es el cristiano auténtico. Y como lo dije hace un ratito, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: todo, escúchame bien, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, vas a perder algunas batallas, pero eso no significa que has perdido la guerra. Muchas veces vas a caer en pecado, te vas a equivocar, pero no puedes todo el tiempo estarte justificando y diciendo: es que yo soy muy débil, es que yo soy muy frágil, es que, hermano, yo no soy tan fuerte. No, si tú no estás luchando contra los enemigos de tu alma, es que no eres cristiano. Si todo el tiempo tienes las mismas justificantes, es porque no has entendido el Evangelio, es porque no has nacido verdaderamente de la palabra. Si siempre tienes las mismas situaciones y siempre te justificas de la misma manera, es porque en realidad no has entendido que en Cristo Jesús y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos ha llamado. Si no estás peleando verdaderamente, hermano, no te llames cristiano, solamente vas a tener el nombre. El cristiano genuino está venciendo. ¿Por qué? Porque está peleando. Estas epístolas, hermanos, enseñan que si tú has de dar pruebas de haber nacido de nuevo,
si verdaderamente eres un cristiano genuino y de que vas en dirección al cielo, la característica es que eres un soldado victorioso que está peleando día a día. Si tú todo el tiempo estás en derrota, hermano, no creo que seas un soldado. Si todo el tiempo Satanás y el mundo te arrastran y te hacen como quieren, dudo mucho que verdaderamente le pertenezcas a Cristo. Si no hay santidad en tu vida, no creo que seas un soldado de nuestro Señor Jesucristo. Porque los soldados de Cristo dicen que son victoriosos. Ahora, muchas veces, ven acá, hermanos, olvídense de la luz, vengan para acá. Muchas veces ocupan esta frase muchos cristianos. Y le preguntas, ¿cómo está, hermana Madaí? Y la respuesta, dígame cómo dicen los cristianos. Bendecido y en victoria. No es un hombre, una mujer de oración. No es un hombre o una mujer que esté peleando contra su carne. Todo el tiempo está cayendo en pecado y en los mismos pecados, y se revuelve en el mismo pecado. Jamás se santifica, jamás se purifica. Y su bendición para él o para ella simplemente es estar bien económicamente, financieramente, y que no le falte el alimento. Y para ellos estar en bendición es eso, ¿no, hermano? Un cristiano bendecido y en victoria es aquel que está venciendo a su carne, que está venciendo el pecado, que está venciendo al mundo, que está venciendo todos los ataques que Satanás le presenta. Y de esos cristianos, hermanos, hay muy pocos. Cristianos que verdaderamente peleen como buenos soldados de Jesucristo, hay muy pocos. Hermanos, ustedes quieren estar seguros que tienen derecho a las promesas que Cristo hace aquí en estas epístolas que escribe a Apocalipsis. ¿Quieres estar seguro de que tú eres uno de aquellos que van a recibir esas promesas? ¿O no te importa? ¿O tú solamente estás aquí, pero como aquellos que vienen a la iglesia, que tienen una Biblia, pero que jamás pelean y no les interesa saber hacia dónde van caminando? Te voy a decir algo. Tal vez porque trabajo en un hospital me puedo dar cuenta lo frágil que es la vida. Mira los hombres fuertes que entran caminando y salen en una camilla. Que todas esas personas hubieran dado todo su dinero, toda su plata, todo su oro, solamente por un minuto más de vida para pedirle perdón al Señor y arrepentirse y poder haber sido un fiel soldado de Jesucristo. A veces pienso que en el momento que la muerte nos visita a cada uno de nosotros, ahí nos vamos a dar cuenta lo importante que es la bendita palabra del Señor. De verdad, hermanos, puedo mirar a este varón, Modesto Esteban, a todos ustedes lo conocen, o la mayoría de ustedes lo conocen, y yo siento algo en mi corazón. Porque él necesita esto que tú tienes ahorita. Él estuvo muchas veces en la iglesia, en una congregación. Él necesita esto. Yo no sé si Dios le vaya a dar la oportunidad de levantarse de esa camilla. Tal vez puede que si se la dé, tal vez puede que ya no lo volvamos a ver despierto, abriendo los ojos, riendo y escuchando la palabra que tú tienes hoy la oportunidad de escuchar, y que aún estando en este lugar muchas veces desprecias. Es la palabra de Dios. Es una advertencia del Señor. Si quieres estar seguro si estas promesas te pertenecen, amado hermano, tú debes mirar tu estilo de vida. Fíjate en tus batallas. Fíjate si estás peleando la buena batalla. Y fíjate si estás saliendo victorioso. Pero no solamente se trata de eso. ¿Por cuál causa? Por la causa de Cristo. Y tenemos que salir victoriosos si es que verdaderamente le pertenecemos al Señor, y si es que verdaderamente vamos a gozar de estas promesas que están en Apocalipsis. De verdad, hermano, te voy a decir algo. Qué pena me da esas personas que no le toman importancia a la palabra, porque va a llegar un momento que van a anhelar esta palabra. Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién hizo eso? Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Tú podrías decir que estás peleando la buena batalla?
¿Podrías decir en esta tarde que estás saliendo victorioso de cada batalla que tú estás teniendo? ¿Podrías decir que como cristiano estás haciendo la labor que Cristo dice que tienes que hacer? Que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que tenemos que pelear la buena batalla. Y no solamente pelearla, dice que tenemos que salir victoriosos. Porque no peleas solo, es el Espíritu Santo de nuestro lado. Hermanos, la victoria, escúchame bien, la victoria es la única evidencia satisfactoria de que tenemos una fe salvadora. Si no estás saliendo victorioso, si la mayor parte de tus batallas, si la mayor parte de todo lo que tú estás haciendo son derrota tras derrota, Janina, guárdame silencio, mi amor, y ponme atención. Si tú no estás saliendo victorioso en tus batallas, probablemente es porque no tienes una fe salvadora. Probablemente es porque verdaderamente no has nacido de nuevo. Quizás les guste escuchar los sermones del predicador. Bueno, a algunos les gusta, a algunos ni siquiera le ponen importancia. Pero esto es importante, hermanos. Tal vez respetes la Biblia y tengas una Biblia muy bonita en tu casa. Tal vez la leas ocasionalmente o de vez en cuando tienes alguna dificultad o cuando te visita algún problema. O cuando ha llegado la enfermedad o cuando el miedo te anda rondando. A lo mejor ahora quieres Salmo 91 porque tengo miedo. Voy a leer el Salmo 22 porque dice, claman ellos cuando están angustiados y tú le respondes. Cállate enfermo y ahora sí quieres la palabra. Tal vez eso lo hagas ocasionalmente. Tal vez le des a Dios tus oraciones por la mañana o por la tarde y le des gracias por los alimentos que te dé. Tal vez haces todo eso. Tal vez tengas culto familiar y sientes a tus hijos. Tal vez ofrendes para la iglesia, apoyes para la obra del Señor, apoyes los ministerios. Pero aún así quiero hacerte unas preguntas en esta tarde. Y estas preguntas son para todos ustedes que están aquí, que se hacen llamar cristianos. Hermano José Ángel, ¿cómo va su batalla? ¿Está saliendo victorioso? No me conteste, solamente escuchen las preguntas. A ver, hermana Malaí, ¿cómo pelea sus batallas? ¿Cómo le está haciendo? ¿Está ocupando su vida para pelear? Fátima, ¿estás venciendo? Es que yo soy más que vencedor. ¿Estás venciendo el amor al mundo? Hermano, ¿se está venciendo el amor al mundo? ¿Y el temor al hombre? Si no estás venciendo esto, amados hermanos, no eres más que vencedor. ¿Cómo estás viviendo? Ushaman Soleil. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Estamos peleando verdaderamente? ¿Estás venciendo las pasiones? ¿Estás venciendo la lujuria, la lascivia? ¿Estás venciendo el mal carácter como cristiano? ¿Estás peleando contra tu propio corazón? ¿Estás tratando de matar cada pecado que de repente te coquetea y te guiñe el ojo? Porque si no lo estás haciendo, entonces no estás peleando la buena batalla que dice la palabra del Señor. Karina, ¿estás resistiendo al diablo? Ricardo, ¿lo estás obligando a oír? Decir soy cristiano es bien sencillo. La Biblia dice someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Te estás sometiendo a Dios en obediencia a través de la palabra, la oración, y eso ha provocado que el diablo tenga que huir de ti. O te estás enamorando cada día más del mundo, de sus pasiones. Cuando alguien me dice, hermano, es que Cristo me salvó. ¿Te salvó de tu mal carácter? ¿Te salvó de las pasiones que antes tenías? ¿Te salvó de la lujuria, de la lascivia, de todo aquello que Dios aborrece? Estás peleando contra todo eso, porque si no lo estás haciendo, te estás engañando a ti solito. A Dios no lo podemos engañar. Una pregunta, ¿cómo va esto? ¿Cómo va tu batalla, Dulce? ¿Cómo va tu batalla? ¿Cómo estás peleando? ¿Estás saliendo victoriosa, Dulce? De algunas sí, y de otras todavía no. Hermano, yo lo dije, vamos a perder algunas batallas, pero no quiere decir que vamos a perder la guerra, no, hermano. Pero un cristiano genuino y verdadero tiene que enfocarse en la batalla. Hay tantas personas que le tienen tanto miedo al hombre más que a Dios. No dice la palabra, no tengas temor de aquel que puede matar tu carne, tu cuerpo, mas el alma no puede tocar. Teme más bien aquel que puede matar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y ese solamente es Dios. Es que Dios no echa a nadie en el infierno. Ay, hermano, la ira de Dios está en el infierno. Dios está presente en el infierno. ¿Por medio de qué? Su ira está presente en ese lugar y está aplastando a todos aquellos que no pelearon una buena batalla. Karina, tienes que vencer. Si no vences, tienes que servir al pecado. Una de dos. O eres más que vencedor,
o eres un siervo del pecado, un siervo del mundo y un siervo de Satanás. No hay de otra. No hay otra alternativa, hermanos. O vencemos o somos vencidos. En una pelea o ganas o pierdes, pero no hay de nos dimos. Eso de nos dimos no existe, hermano. Siempre uno pierde. Y tú sabes, cuando te llegas a pelear, Ricardo, a lo mejor te acuerda o alguien de aquí, cuando en aquellos tiempos que todavía existían los hombres que se arreglaban las cosas de a de veras, y te sacabas un tiro, como decíamos los chavos, ¿no? Acá, 2, 3 y ya. Y no faltaba el que decía tu amigo para hacerte sentir bien. No, te dieron. Y te dejó tu ojo morado, tu nariz bien chata, tu lengua toda sangrada. Y tú siempre estás de bien, pues sí, te diste con toda tu cara, pues. No, no es cierto eso de se dieron, no, hermano. Siempre hay un vencedor, siempre hay un victorioso. En la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos una batalla, una guerra, día con día, y la batalla es sangrienta. Satanás no juega, hermano. Él no está jugando, a ver, Ricardo, a ver si le pego a Ricardo, pues no. Si Satanás pudiera, le sacaba el corazón a Ricardo esta misma tarde. Si Satanás pudiera, esta misma tarde, hermanos, lo hacía caer hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que ofendiera el corazón de un Dios santo que nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y el que nos amó es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahorita voy a decir algo, es una batalla difícil, eso sí. En el cristianismo no existe nada fácil, hermano. La batalla que estamos peleando es una batalla difícil, pero la tenemos que pelear. Aquí nada de que, ay, es que a mí no me gusta pelear, hermano. Ay, hermano, cálmate, no saca eso de tu corazón. Aquí tienes que pelear contra el mundo, contra tu propia carne y contra Satanás. Aquí nada de que, no, yo no quiero enemigos. No tienes enemigos, y esos enemigos son enemigos fuertes. Ellos no te dan tregua. Ellos están esperando solamente que les den un pequeño espacio para hacer estragos en tu vida. Hermanos, debemos pelear la buena batalla de la fe, soportar las aflicciones para alcanzar la vida eterna. Si hay un cristiano aquí que jamás tiene aflicciones, que jamás siempre está bien chévere, y hasta se dice, bueno, hermana Laura, a usted le llueve a de andar en pecado. No, hermano, cuando veas un cristiano que está pasando muchas situaciones, aflicciones tras aflicciones, eso es normal para el cristiano. Pero casi siempre muchos de andar en pecado, como si fueran blancas palomitas. Por favor, San Juan capítulo 16, versículo 33. Karina, hermana Laura, o alguien que tenga buenos ojos, me va a buscar Hechos capítulo 14, versículo 22. San Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones. ¿En dónde? En este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Y qué dice Hechos capítulo 14, versículo 22? Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuchen, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en el reino de Dios? ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. No dice que te la vas a pasar bien chévere, bien suave. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que tú no tienes paz en el corazón. Hay una guerra, sí, pero en medio de esa guerra Dios ha puesto paz en el corazón, pero es una paz para con Dios. Aleluya. Tenemos que decidirnos a luchar diariamente, hermanos, si queremos heredar la vida eterna. Dice que a través de muchas aflicciones, a través de muchas tribulaciones, muchas pruebas, el camino al cielo sigue siendo el mismo que fue el camino para los antiguos profetas, para todos los hijos de Dios, para todos los santos de antaño. Sigue siendo la cruz. A Isaías lo aserraron, lo partieron en dos. A Jeremías lo metían en calabozos, lo tenían a pan, y era pan duro. Ezequiel y todos los siervos del Señor, a través de muchas aflicciones, amado hermano, caminaron aquí en la tierra. Ellos cargaron su cruz, ellos llevaron su cruz, y ellos, amados hermanos, alcanzaron la vida eterna. El pecado, el mundo y el diablo tienen que ser realmente mortificados. Estos tres enemigos tienen que ser resistidos, tienen que ser vencidos. Cuando alguien te pregunte: Araceli, ¿cómo estás? Y que Araceli diga: bendecida y en victoria. Bendecida y en victoria.
segura. Fíjate bien lo que vas a responder. Bendecido y en victoria. Quiere decir que estás peleando contra estos tres enemigos del alma. Y quiere decir que los estás venciendo. Si yo preguntara, Karina, ¿ya Cristo ya te salvó? ¿Ya te salvó de tu mal carácter? Porque tú te tienes que salvar de eso. ¿Ya te salvó de la lascivia, de la lujuria, de las iras, de las contiendas? Porque de esas cosas son lo que va a batallar tu alma. Porque ahora existe el amor en nuestros corazones que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Hermanos, esto que acabo de decir es el camino de todos los santos. Si tú eres un santo de Dios, si tú eres un cristiano, tú vas a reconocer todo esto. Mira, hermano, Moisés rechazó los placeres del mundo. ¿Qué rechazó? Rechazó todo lo que Egipto le estaba ofreciendo y escogió las aflicciones, escogió mejor caminar con el pueblo de Dios. ¿Te puedes imaginar un faraón rodeado de esplendorosas fiestas, pachangas, la mejor ropa, los mejores lujos? De aquel tiempo iba a ser el hombre más millonario. Pues él rechazó todo eso. Él salió vencedor. ¿Y qué venció Moisés? Venció el amor a todos los placeres que Egipto le estaba ofreciendo. Fátima, ¿ya venciste todos esos placeres? ¿Estás segura en tu corazón que tú estás dispuesta a abandonar todo lo que el mundo te ofrece? Todo lo que ese mundo, que aparentemente se ve bonito, ¿estás dispuesta a hacer lo que hizo Moisés? Es vencer el amor a esos placeres. Tenemos a otro hombre, Micaías. ¿Quién se acuerda de Micaías? Este hombre llega al rey Acab y le decía: quiero que me profetices, pero él se negó a profetizarle que iba a ser exitoso, que iba a salir una victoria, y le dijo la verdad. Le dijo: ¿sabes qué, Acab? Tú no vas a vencer. Esto es vencer, hermano. Él sabía que por el hecho de profetizar al rey algo que el rey no quería escuchar, esto iba a cambiar muchos problemas. Él venció el amor a la comodidad. A veces no le queremos decir a las personas algo. Ay, que se va a sentir incómodo. Híjole, no. Le voy a buscar la manera para que no se sienta mal. Pero es que aquí la Biblia lo dice. Mejor no le digo nada. Ahí el Señor que trabaje con él. No, hermano. El que está mal está mal. Y la palabra tiene que cortarlo, hermano. El que está haciendo las cosas de manera incorrecta tiene que aprender a vencer todo eso. Muchos hermanos están en la iglesia, pero no están venciendo. Algo decía nuestra hermana Luz, ella le iba a decir: Luz es la de allá atrás, la placa. Algunos hermanos, de verdad, no se ve ni un ápice, se ve que no mueven ni un dedo para vencer cada una de sus batallas. Ahí tengo una muchacha: Dana, ¿estás venciendo estas batallas? ¿Estás peleando como cristiana? Fátima solamente me queda mirando con sus ojitos como diciendo: hermano, no sé ni qué es eso. Sí sabe lo que es. Daniel venció. Daniel, amados hermanos, escuchó la amenaza que dijo: el que ore a otro Dios en estos días, lo vamos a matar. Y de repente Daniel abre las ventanas de su casa y dice que Daniel se puso a orar, aún a sabiendas de que había un foso lleno de leones. Hermano, si aquí yo les dijera: hermano, vénganse a orar, pero ¿saben algo? Si nos ven que vamos a orar, dicen que nos van a venir a agarrar pedradas. No viene nadie. Daniel, aún a sabiendas de que lo podían echar dentro de un foso de leones, él fue a orar. Como tenía todo el tiempo la costumbre, abría las ventanas de su cuarto en dirección hacia Jerusalén, y él se ponía a orar. Él venció el temor a la muerte. Pero ¿cuántos le tienen temor a la muerte? ¿Cuántos tienen ese miedo, hermanos? Mateo el apóstol, que dice la palabra del Señor, que él estaba de repente en un lugar y Jesucristo iba pasando y le hace un llamado, y él era un cobrador de impuestos, tenía un buen trabajo. Mateo venció el amor al dinero. ¿Estás venciendo el amor al dinero? ¿Estás venciendo todas estas cosas, hermano? Pedro y Juan ante el concilio, ellos dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos hablaron con valentía, ellos empezaron a predicar. Ellos vencieron el temor al hombre. Pero hay muchos aquí que todavía le tienen miedo al hombre. Le tienen más miedo al hombre y le creen tan poquito a Dios. Pero estos hombres vencieron. Saulo el fariseo, Saulo de Tarso, Saulo el perseguidor de la iglesia, él también venció. Él renunció a la fama. Él iba a ser uno de los maestros judíos. Él estaba a los pies de Gamaliel.
Pero él venció el amor a la alabanza del hombre, al reconocimiento, al título, porque a quien no le gusta que le digan antes de su nombre licenciado, ingeniero, arquitecto. Aquí en los caminos del Señor, amados hermanos, qué bueno que tenemos gente preparada, gente que Dios ha salvado. Pero aquí lo importante es que nos digan cristiano, hermano en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de ser cristiano nos hace embajadores, y un embajador es un representante. ¿Qué hacen los embajadores? ¿A dónde representan? Representan países, naciones. Y es lo que somos nosotros, embajadores del reino de los cielos. Ahora, una pregunta. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de todos estos hombres que acabo de mencionar? ¿Cuál fue su secreto? Su fe. Creyeron en Cristo. Y creyendo recibieron fuerzas. Ellos fueron más que vencedores. Creyeron en Cristo y creyendo ellos fueron sostenidos, como dice la carta a los Hebreos, como mirando al invisible. A Cristo no lo miramos, no lo vemos, pero sabemos que Él nos fortalece. No podemos mirarlo, amados hermanos, pero sabemos que Él nos sostiene. En todas sus batallas, ellos tuvieron sus ojos puestos en Jesús. ¿Te puedes imaginar a David? Cuando escuchas la historia de David, ¿cómo te imaginas a David? Un chamaquito flaquito, algunos lo imaginan. No, yo me lo imagino no tan flaco, medio acá, robusto como el hermano Ricardo, garrudo, fuerte, guapo, etc. Es mi fuera, como la traigo, se emociona. Ok, pero aún así, miren, hermano, viene Moy. Yo no me atrevería a ponerme el actitud a Moy, hermano. Y no está tan grandote como Goliat. Así que Goliat medía cerca de 3 metros. Punto que David medía 1,80, lo vamos a poner alto. 1,80 está alto, ¿no? Pero pelearse con un hombre de 3 metros, hombre de guerra, que agarraba la jabalina, robusto, ancho, con espada grande. Cuando David, amados hermanos, en una ocasión que llegó a la ciudad de Goliat, dice que iba entrando y llevaba la espada de David. Dice que David iba caminando y la espada arrastraba el piso por donde él venía caminando, porque la llevaba arrastrando. Y todavía llegó allí y él tuvo miedo en ese momento porque sentía que lo mataban. Y dice que empezó a babear como loco. Lo llevan ante el rey y le dicen: este es el que mató a Goliat. Y el rey tuvo misericordia de David. Fíjate, a veces es bueno hacerle el tonto, a veces, hermano. David se hizo el loco y lleva donde el rey y empieza a babear. Y el rey rápidamente dice: este es David el que mató a Goliat. Dice: oye, tengo tantos locos aquí en la ciudad y tú me traes otro más. Llévenselo, ¿por qué lo quiero? Este ya quedó loco. Y sacan a David y saliendo de la ciudad se va a meter a una cueva y ahí se le quitó un loco. Ahí se pone a llorar y el Señor le manda un ejército de 400 hombres que fueron su ejército de David. Mira, David venció todo eso. David, amados hermanos, aparece en la historia, pero fue por su fe en Dios. Dice la palabra del Señor que todos nosotros vamos a vencer al acusador de nuestras almas. ¿Quién es el acusador de nuestras almas, hermanos? Y lo vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Por favor, alguien que me lea Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice, por favor? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Por causa del testimonio de la palabra. Pero ellos eran más que vencedores. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, es decir, por medio de aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de decidir por la gracia de Dios ser un cristiano vencedor. ¿No te preocupa que delante del Señor tú no puedes mentir? ¿Quién sabe por qué eres un cristiano a veces que vas en derrota, y en derrota, y en derrota? Él sabe por qué. Y el Señor nos ha dejado las herramientas, las armas. A mí me preocupan muchos cristianos profesantes que se hacen llamar cristianos, porque no se ven ellos ni una señal de lucha, y mucho menos de victorias. El que no lucha nunca va a tener victorias. Jamás pelean con su carácter, no lo están moldeando. Y para poder vencer tenemos que pelear, hermanos. Nunca abren su boca en defensa de Cristo, nunca mencionan la palabra del Señor. Están en paz con sus enemigos. A ver aquí, hermano, ¿usted está en paz con sus enemigos? No, no tiene. Entonces el cristiano, hermana. Aquí no hay cristianos que no tienen enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del alma del cristiano? La carne, el mundo
A ver, hermana, ¿cómo que está en paz con ellos? Ya ve, se confundió. Ya salió la porra. Ok. Todos nosotros no podemos estar en paz con esos tres enemigos que acabo de mencionar. Ni con tu carne, ni con el mundo, y mucho menos con el diablo, hermano. ¿A alguno de ustedes le gustaría hacerse compadre de ese ser? No, hermanos. No podemos, tenemos una batalla con él. Todos los que estamos aquí, levanten la mano todos los que tienen una batalla contra el pecado. Todos tenemos una batalla contra el pecado. Todos aquellos que no tienen esta guerra, esta batalla, esto no es cristianismo, los que no están peleando con nada de esto. Estos no van camino al cielo. Un cristiano genuino y verdadero que no tiene batalla no va caminando rumbo al cielo. Ahora, hay otro grupo que me preocupa también demasiado dentro de la congregación. Son aquellos que escuchan regularmente el Evangelio, que conocen tal vez la doctrina, que se acostumbran tanto a escuchar la doctrina y conocen la doctrina de memoria, se la saben de memoria, pero no practican nada de lo que aprenden. Ellos entran, como dice Santiago, que solamente son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Esos también deben de preocuparnos. ¿Por qué? Porque ellos se pueden volver duros en el corazón, pero con la cabeza inflada por tanto conocimiento, porque no tienen la evidencia de que ese conocimiento lo estén poniendo en práctica. Santiago 1:22, alguien que me lo leo, por favor. Y debemos de cuidar todos nosotros de caer en este error, de ser solamente oidores, que conozcamos, que tengamos muchas ideas del Evangelio, que sepamos lo que la Biblia dice, pero que no movamos ni un dedo para hacer las obras. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Escuchaste? Puede tener el conocimiento, puede tener la doctrina correcta, y aún así puede que no vayas caminando para el cielo. Dice Santiago que no debemos de ser solamente oidores, sino que tenemos que hacer. Hermano, sin victoria no hay cielo, sin pelea no hay cielo, sin cruz no hay cielo, sin cruz no hay gloria, no hay corona de victoria. Y muchos de ustedes, yo sé, hermanos, que quieren heredar esa corona, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, luchemos de verdad, seamos valientes, cobremos aliento. El tiempo es muy breve, el tiempo se acaba fácilmente para el ser humano. Ahorita estamos, mañana ya no. Conoces personas que ayer las viste bien y después te dijeron ya no está, se enfermó, cayó enfermo, murió, en un accidente murió, pero si yo lo vi, sí, tan fuerte, y de repente te quedas, pero me da tristeza. ¿Por qué? Porque murió sin Cristo. Eso es lo terrible de esto. Los enemigos son poderosos, el mundo es tan poderoso que jala personas, los saca de en medio de las iglesias y los revuelca en el pecado, los hunde en el pecado. Y de repente Satanás, hermano, ocupa el momento indicado y los corta. Y desafortunadamente mueren sin salvación, mueren sin Cristo Jesús en sus vidas. Hermano, pero el brazo de Dios, su gracia, su Espíritu Santo, están de nuestro favor, están de nuestro lado. No debemos de ponernos tristes, sino alegrarnos. Pero como dice el libro de los Proverbios, busca la sabiduría, hazla tu amiga. Porque también hay unas advertencias que el proverbista da, dice, porque va a llegar un momento en que ustedes que han despreciado la sabiduría, que no han querido hacer caso de la sabiduría, van a invocarla y no los va a escuchar. Y luego les dice, me reiré de ustedes en su angustia, en su momento difícil, no los voy a escuchar. Hermano, ¿qué si pierdes alguna batalla? Pero no te acostumbres a estar perdiendo tus batallas como cristiano. Debes de pelear. No las debes de perder todas. Debes de salir victorioso en la mayoría de tus victorias. Yo sé que a veces has desmayado, a veces has flaqueado, a veces te van las fuerzas, te va el aliento. Pero ¿qué si pasa eso? Tenemos a Cristo para refrescar nuestra alma, el agua viva. No podemos dejarnos, hermano, vencer, porque dice la palabra que somos más que vencedores. Hermano, guárdese del pecado. Lo voy a repetir nuevamente. Guárdese del pecado. Y el pecado no tendrá poder sobre usted. Pero coquetea con el pecado. Acércate al pecado. Deja que te toque de un pie.
Y vas a ver cómo vas a ser un cristiano en derrota. Resiste al diablo. Resiste. Y dice la palabra que él va a huir de ti. No quiero escuchar, ay hermano, el diablo me trae de bajada. No vengo saliendo de una y ya me metió en otra. No, hermano. Estas palabras no deben de estar en nuestros labios. Y por último, jóvenes, Dana. Escucha lo que te voy a decir, Dana. Fátima, Janina, Adriana. Mírame, Adriana, Moisésito. Escúchenme lo que les voy a decir. Huyan audazmente del mundo. El mundo está esperando solamente por ustedes para hacerlos pedazos. Y hay un diablo allá afuera que no juega. Hay un diablo, Janina, que si pudiera esta misma noche venía por ti y te llevaba. Satanás no juega, ni el mundo está jugando. Si tú huyes del mundo, si lo haces audazmente, él no podrá retenerte. Y al final, todos los que estamos aquí sentados, si peleamos contra estos enemigos de nuestra alma, seremos más que vencedores y seremos los que aparecen en Apocalipsis del capítulo 2 y capítulo 3, al que venciere. Sin temor a equivocarme, todos los cristianos nacidos de nuevo, todos aquellos hombres y mujeres que le pertenecen al Señor, sin lugar a dudas, que son más que vencedores por medio de aquel que los amó, y el que nos amó es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Pero no te pongas cómodo. Busca al Señor. Acércate al Señor. Fortalécete a través de la oración y a través de la palabra. Estamos viviendo momentos difíciles en la iglesia, en el cuerpo de Cristo.